Y Dharma tiene muchos significados, pero fundamentalmente Dharma es un nivel de armonía en donde esa armonía genera felicidad. Dice, bueno, Dios al séptimo día observó su creación y vio que era todo bueno en gran manera. Todo lo que había creado era creado en Dharma. Entonces la gente, cuando viene la respuesta kármica para corregirlo, lamentablemente no lo toma como una lección, que es lo que es, y un reflejo real de lo que tiene que corregir. Entonces intenta arreglarlo desde afuera. ¿Qué es Dharma? Dharma es la verdad. Y la verdad, bueno, la verdad es una sola. Y esa verdad es que todo es Dios, absolutamente todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Todo eso está explicado, ¿verdad?, en el Tao Te Ching. Cuando dice el Tao que se puede nombrar, no es el Tao verdadero, y el Tao que sí se puede nombrar es la madre de toda la creación. Entonces el Tao que sí se puede nombrar es lo que hoy llamaríamos la látiz cuántica, y la supraconciencia divina organizadora de todo eso es el Tao que no se puede nombrar. Aquellos que nos siguen por YouTube, incluso los que asisten a este centro espiritual, habrán visto que hasta hace poco mis alumnos estaban dando la clase de Conociendo el Dharma. Una iniciativa que tuvieron ellos, una programación que hicimos durante el verano de Sudamérica, de acá de Uruguay, que culminó en 5 charlas, que creo que la última fue el miércoles pasado, si no me equivoco, que salió en canal de YouTube, con muy buena asistencia, con una muy buena iniciativa que tuvieron los alumnos, y donde mucha gente, a pesar de ser verano, que donde acá en Sudamérica se elige ir a la playa o hacer actividades al aire libre, pero mucha gente se entusiasmó con esta idea de venir a escuchar clases espirituales y sobre todo aprender un poco más de Dharma, y por lo tanto fue una muy linda experiencia que tuvimos entre todos, y seguramente la repetiremos con otros talleres, con otros programas, con otras enseñanzas. Y bueno, y a mí me toca hoy venir a dar la última charlita pequeña, superficial, sobre todo lo que hablaron los alumnos en estas 5 clases de Conociendo el Dharma. ¿Por qué nos pareció? Porque es bueno quizás tomarlo esto como, de alguna manera, desde el principio, empezar a entender por qué se nos ocurrió dar esta charla de Dharma. Vemos que mucha gente habla sobre karma, sobre causa y efecto, lo nombran de distintas maneras, pero básicamente es lo mismo, lo cual cuando hablamos de Dharma no estamos no estamos acá diciendo que no sea real la causa y efecto. Nosotros tenemos talleres de causa y efecto, tenemos talleres de karma, tenemos talleres de renacimiento, tenemos talleres de destino, y también más avanzado tenemos talleres de Dharma. Pero decidimos de alguna manera intentar llevar al público en general, no solo los practicantes de espiritualidad y Tao, sino charlas al público general, como un acercamiento, conociendo el Dharma. Fue una iniciativa que tiene ese objetivo, porque cualquiera que quiera puede estar en la playlist, puede escuchar las 5 clases y hacerse alguna idea, sobre todo si no puede asistir a los centros de Tao en el mundo.
Y retomo la idea de que cuando hablamos originalmente de qué charla hablaríamos y qué charla no hablaríamos, vimos que había ya mucha información, quizás no toda fidedigna, pero bueno, después será la persona que investigue y que busque, escuchará a un maestro, escuchará a otro, y finalmente cada uno decantará naturalmente en el maestro que tenga más afinidad y lo ayuda a comprender mejor las cuestiones espirituales. Pero vimos que había mucho sobre causa-efecto, vimos que había mucho sobre karma, pero que muy poca gente hablaba de dharma. Algunos grandes maestros, que yo les tengo un gran respeto, y algunos que incluso he dado talleres interdisciplinarios con ellos, que han hecho buenas exponencias de dharma, pero de alguna manera surgió en nuestro corazón querer aportar ese granito de arena para traer este concepto tan muchas veces difícil de comprender en Occidente. ¿Qué es el Dharma? Esa sería la primera pregunta básica que todos podríamos comprender, quizás. Y Dharma tiene muchos significados, pero fundamentalmente Dharma es un nivel de armonía en donde esa armonía genera felicidad. El objetivo de toda la creación es alcanzar la felicidad. Todos queremos ser felices, así que por lo tanto todos queremos ser felices, y hay una forma de ser feliz que es cultivando el Dharma. El Dharma es una armonía que genera felicidad. En el Génesis, yo siempre esto lo digo en mis clases, me habrán escuchado muchas veces, cuando dice, bueno, Dios al séptimo día observó su creación y vio que era todo bueno en gran manera, dice así literal en español, pero en realidad ese bueno en gran manera se refiere más a este concepto de Dharma, ¿no? Vio que todo lo que había creado era creado en Dharma. O sea que la idea original de esta supraconciencia era generar todo en Dharma. Y luego justamente, ¿no? por no cultivar el Dharma, es que fuimos creando desajustes en esa armonía y cuando no hay armonía, porque la armonía es absoluta, cuando no hay armonía hay desarmonía. Y hay distintos grados de desarmonía que le llamamos karma. Y el karma lo que hace es traer la corrección justa y exacta que necesitamos cada uno de nosotros para para aprender a volver a generar Dharma. Realmente la gente no aprende, sino, bueno, toma actitudes como la queja, como el enojo, como no sé por qué me pasó a mí, o es la culpa del otro, o es la culpa del gobierno, o es la culpa del sistema, o lo que sea. Entonces la gente, cuando viene la respuesta kármica para corregirlo, lamentablemente no lo toma como una lección, que es lo que es, y un ejemplo real, un reflejo real de lo que tiene que corregir. Entonces intenta arreglarlo desde afuera, desde lo que su ego le impide observarse a sí mismo y ver dónde estuvo la parte que él lo creó. Entonces intenta arreglarlo desde afuera, y al intentar arreglarlo desde afuera sigue generando cada vez más karma. Entonces ya llegamos a ese punto que en esa vida no pudimos corregir todo el karma que habíamos generado, y por lo tanto tenemos que renacer.
Y así estamos en un bucle, mis alumnos se ríen cuando les digo un loop, en este bucle interminable de renacimientos, donde algunos son más dolorosos que otros y en conjunto y en sociedad, ¿verdad? Es cada vez más doloroso y a nivel mundial cada vez es más doloroso, solo porque no aceptamos la corrección del karma en cuanto a empezar a generar dharma. ¿Y qué es generar dharma? Porque ahora ya sabemos qué es el dharma, pero todavía no sabemos bien cómo es que se genera el dharma. Lo que tenemos que comprender que el origen de toda la creación, y yo no hablo solo de universo como habla mucha gente, me habrán escuchado muchas veces que yo no hablo de la creación y no hablo del universo. Y el otro día precisamente alguien escribió ahí en el canal de YouTube por qué yo digo la creación y no digo el universo. Porque en realidad si aceptamos que hay distintas dimensiones de conciencia, y Yen Shan Tao habla de 15 niveles de conciencia, que son 6 kármicos, 6 dármicos y 3 de vacuidad, de Wuchi. Si aceptamos que hay 15 niveles de conciencia, entonces este universo material que vemos, los astros, las estrellas, los asteroides, bueno, todo esto que vemos es un universo solo en un plano que es el material, pero que hay 14 niveles o universos más. Entonces todo esto conforma la creación. Explicado muy rápidamente, ¿verdad? Muy rápidamente. Y dentro de este universo hay, según la Yin Yang, enseña que hay 7 soles. Algunos maestros dicen 13 soles, que va desde un rojo muy ennegrecido a un sol blanco. Y en esa gama, de acuerdo al sol, en el mundo del sol que rija, es la conciencia espiritual que tienen los habitantes de ese mundo. Así que ya una especie de evolución sería ir evolucionando de sol en sol, pero aún así renaciendo en los planos materiales de conciencia. Y ya cuando uno alcanza planos más espirituales, más dármicos, nosotros hablamos más de práctica dármica que de práctica espiritual, pero hay planos más dármicos y así ascender hasta el nivel 1 o el nivel 0, mejor dicho, o si contáramos al revés sería el 15, ¿verdad? Pero generalmente se cuenta en forma regresiva, porque es volver al hogar original. Entonces, bueno, estoy tratando de hacer una síntesis de toda la cosmogonía y la cosmología de la Yin Shan Tao para explicar que se entienda correctamente qué es el Dharma y cómo podemos practicarlo. Y en realidad en nuestra vida creo yo que es muy importante que todos nos enfoquemos en la creación de Dharma, en la práctica del Dharma y la creación del Dharma. Porque se trata precisamente de nuestra felicidad, se trata precisamente también de generar armonías en nuestra vida, pero fundamentalmente generar armonía en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Si el cuerpo quiere una cosa, si la mente quiere otra cosa, si la esencia quiere otra cosa y la emocionalidad quiere otra cosa, es como que tuviéramos un carro de caballos, de 5 caballos, y cada uno tirara para un lado distinto, ¿verdad? Lo que sucedería es que no nos moveríamos para ningún lado, no avanzaríamos, y lo más probable es que el carro se termine partiendo por la fuerza de los caballos, cada uno empujando para el lado que quiere.
Entonces, para avanzar ya vemos que tenemos que unificar el criterio de los caballos, que avancen para un lado solo, y en vez de que decidan los caballos, tiene que decidir el auriga, el conductor. Entonces, por lo tanto, el conductor, el auriga nuestro, es nuestra conciencia. Entonces deberíamos de que nuestros caballos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sistemas de creencia, nuestros miedos, nuestra propia esencia, cada uno quiere algo distinto y empuja constantemente hacia un lado o el otro, y a lo largo de un día, en un momento reaccionamos como quiere el cuerpo, en otro momento reaccionamos según nuestra emocionalidad, en otro momento reaccionamos según nuestros miedos, y casi nunca reaccionamos sobre nuestra propia esencia, o por lo menos una reflexión consciente basada en la ética moral y las virtudes espirituales. Pero cuando trabajamos en esto, en vivir de acuerdo al Dharma, y aquí viene la segunda definición de Dharma. ¿Qué es Dharma? Dharma es la verdad, lo que nosotros llamamos Yin Yang. Es interesante entender esto, porque ¿qué es la verdad? Parecería ser que nadie puede, mucha gente, yo a veces veo programas o alguna que otra vez he visto de pronto un podcast de alguien que dice, pero ¿qué es la verdad? ¿Y quién puede definir la verdad? La verdad es una sola. Y esa verdad es que todo es Dios, absolutamente todo es Dios. No hay nada que no sea Dios. Hoy por hoy ya la física cuántica se está acercando mucho a esto, ¿verdad? Ya empezamos a ver que hay, ondas, que ya no hay más partículas, sino que esas partículas son formadas por ondas, de Boson-Higgs y todos estos, y que según cómo interactuamos o la conciencia que le ponemos a eso, es que se forman nódulos de energía que nuestro cerebro incluso, que no es algo que lo esté palpando realmente, sino que lo está de alguna manera construyendo dentro nuestro sobre lo que parece que fuera una realidad. Y que hoy por hoy algunos científicos ya están diciendo, pero mirá que detrás de eso hay un programa que es el que guía a esta lattice cuántica, parafraseando a Greenberg, y que esa sustancia o esa vibración que es la que guía a la Matrix, está aún más atrás y es más sutil y más difícil de concebir o de percibir. Todo eso está explicado, ¿verdad?, en el Tao Te Ching. Cuando dice el Tao que se puede nombrar, no es el Tao verdadero, y el Tao que sí se puede nombrar es la madre de toda la creación. Entonces el Tao que sí se puede nombrar es lo que hoy llamaríamos la lattice cuántica, y la supraconciencia divina organizadora de todo eso es el Tao que no se puede nombrar. Algo que ya Lao Tzu lo explicó con mucho detalle, con mucha claridad, porque era un maestro iluminado, lógicamente, por lo menos 3.000 años atrás. Bien, entonces, entendiendo que la verdad es que es todo Dios y que ese Dios tiene una voluntad divina, que es el Dharma, que es todo en armonía, tenemos que entender cuáles son las causas que nosotros generamos las desarmonías a nivel global y a nivel particular. Y los sabios de Yin Shan Tao, en comunión con algunos otros sabios de otras culturas, como los Upanishad y el propio Yeshua, declara algo muy interesante. Cada uno de nosotros también somos ese Dios.
Y mis alumnos explicaban en las charlas de Conociendo el Dharma, en primer lugar que generar Dharma en nuestra vida es volver al menos a reconocer, porque ya los conocíamos, nos olvidamos, y ahora tenemos que volver a reconocernos quiénes somos. Somos Dios, somos esencia. Este cuerpo en realidad no existe como tal. La realidad en realidad no existe como tal. Pero la percibimos porque tenemos la conciencia así atrapada en una construcción mental de lo que nosotros llamaríamos realidad. Y empezar a desandar el camino, a desprogramar esta conciencia para que finalmente esta conciencia perciba al verdadero yo. Entonces ahora entendemos lo que es el Dharma. Es un trabajo de desconstrucción de aquello que creemos que somos. Entendiendo esto, comprendemos una máxima de la Geshe Tao que dice: todo el sufrimiento se genera por la causa original de todo el sufrimiento, que es la desarmonía, es la ignorancia. Todo el sufrimiento se genera por la ignorancia. La ignorancia de saber quiénes somos genera que quedemos apegados en conciencia y absortos en conciencia en algo que no somos, en este. Y a partir de ahí empezar a generar Dharma es empezar a hacer este trabajo de disolución de programas. Entonces, ahora ya sabemos qué es el Dharma y cómo se genera el Dharma. Para generar desarmar este puzzle falso de lo que somos, tenemos entonces que asistir a una práctica espiritual donde se nos enseñe enseñanzas certeras, se nos enseñe las virtudes espirituales que tenemos que cultivar, porque es con lo que vibra nuestra esencia. Y acá viene una parte muy importante del asunto. Ya estoy por terminar, así que voy a hacerlo lo más corto posible. Acá viene una parte importante del asunto. Y el Geshe Tao no es una práctica espiritual en sí misma. No se puede definir como una práctica espiritual. Cuando se le preguntó al maestro Liu, a Lishi Liu, cómo podía él definir bien Geshe Tao, él lo que respondió fueron 3 palabras, que es frecuencia, vibración y afinidad. Bueno, en ese momento todos los presentes, cuando el maestro Liu respondió eso, quedaron absortos, pero y por eso Geshe Tao no es una práctica espiritual, sino es una práctica de encontrar la frecuencia vibracional que genere afinidad con el Creador, con lo único que existe. Y hacemos entonces, por lo tanto, una práctica de desconstrucción, de ideas, de sistemas de creencias, de miedos, también de goces carnales o emocionales, para cada ir más. Nosotros decimos purificando, pero purificando no en el sentido religioso, sino que quede cada vez más diáfano nuestra alma para poder llegar a vivenciar quiénes somos. Y a partir de ahí, una vez que la gota de agua ya está lista y preparada para volver al océano, es atraída por el océano, ya sea a través de un río, ya sea a través de la lluvia, ya sea a través de un río subterráneo, ya sea de que alguien estaba tomando un vaso de bebida refrescante y como ya estaba caliente, la tiró hacia el mar en un yate
y la parte del agua de esa bebida química, el químico, el mar lo rechaza, pero la parte del agua queda absorbida en el océano. Y nuestra chispa divina, lo que realmente somos, es parte del océano del Creador, que es este amor supraconsciente, que es todo, que es Dharma. Entonces, bueno, básicamente conociendo el Dharma ¿qué es el Dharma? El Dharma es armonía que genera felicidad, la verdadera felicidad. No la que hoy estás alegre porque gritaste un gol o porque fuiste a un casamiento y bailaste y mañana tenés que pagar los impuestos o te echan del trabajo. Esa no es la verdad. Una felicidad, el Dharma es una felicidad constante, sin tiempo, que se logra a través de una armonía. Ella habla de 3 armonías: la armonía interior, la armonía en tu hogar y la armonía en tu vida. Y son esos 3 escalones. Y siempre se empieza por el primero. No se puede de otra manera. Una vez alcanzado esas 3 armonías, empezás a hacer esta práctica de lograr que quede diáfana, que quede pura el alma, todo el sistema emocional, el sistema de creencias. Lo que se llama el alma, nosotros en realidad es el subconsciente y el inconsciente, ¿no? Que tiene todas estas programaciones de miedo, incluso ancestrales. Cuando creíamos que el tigre diente sable nos iba a comer, y entonces le teníamos miedo a la oscuridad porque los bichos nos atacaban de noche, y ahí apareció el primer dios, que era el fuego, y vimos que no solo estábamos calentitos si nos reuníamos alrededor del fuego, sino que a su vez también las bestias no nos atacaban porque le tenían miedo al fuego. Entonces fue nuestro primer dios, que es algo luminoso, solar y protector. Y ahí empezó, ¿no? A quedar en pero aún así ese Dios es también una programación. El verdadero Dios, por decirlo de alguna manera, el verdadero Dharma, el verdadero Tao, el verdadero Brahman, no es alguien ni que te protege, ni que te desprotege, ni que te castiga, ni que te beneficia. No es alguien sino que ya está, es todo. Él es Dharma. Todo lo que creó es Dharma porque Él es Dharma, y generando esta afinidad, esta frecuencia de afinidad con Él, nuestra vida y nuestra conciencia, sobre todo, más que nuestra vida, también va a estar vibrando en ese Dharma, sin que haya algo que Él nos tenga que dar o que nosotros tengamos que lograr, sino que ya está dado por hecho. Así que bien, espero haber acercado un poquito de luz, un poquito más de luz del ya el enorme caudal que presentaron mis alumnos en esta charla de Conociendo el Dharma. Y bueno, con esta pequeña charlita de hoy damos terminado ya por sí este taller, y bueno, nos veremos en próximos talleres. Muchas gracias, bendiciones.